Buenas tardes, mi nombre es Fernando Castro de La Paz, de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización. En este video explicaré la práctica 3 del Laboratorio de Electrónica Digital 2, eh, clase impartida por el docente Edgar Alberto Pérez Castillo. El nombre de la práctica 3 es MSI combinacional. El objetivo de la práctica es verificar la operación de los bloques combinacionales de mediana escala de integración más comunes y desarrollar algunas aplicaciones típicas en esta práctica se prueban las funciones del multiplexor. Aquí nos da una descripción de qué es el multiplexor y una tabla de verdad. En este caso, las operaciones del multiplexor se recomienda utilizar el integrado 74153, que es un multiplexor de 4 a 1 líneas que contiene dos bloques de datos. Estos que serán alimentados por interruptores y la salida se conecta a una lámpara. En este caso usaremos un LED. Aquí ya tengo el circuito construido. Tenemos las entradas de selección A y B conectadas aquí, y el strobe que nos dice la práctica que los conectemos a tierra. Tenemos estas 4 entradas de datos con los nombres que nos da la tabla de verdad: C0, C1, C2, C3. Y bueno, como podemos apreciar aquí, se tienen dos bloques de selección. En este caso ignoraremos completamente el segundo bloque porque nos pide la práctica probar un multiplexor de 4 entradas a una línea. En este caso es esta la salida, conectada a un LED que está conectado a una resistencia de 220 y a su vez a tierra. El funcionamiento de este circuito, todo es bastante sencillo. Nos permite con las entradas de selección seleccionar qué respuesta queremos al introducir estos datos. Bueno, ahora procederé a comprobar la tabla de verdad que se nos dio. Es esta, y la tengo aquí al lado de mi teléfono para evitar estar abriendo y cerrando. Lo primero que nos dice, eliminando la primera columna, que es con el strobe high, en este caso lo mantendrá todo el rato en low, debido a que prácticamente solo desactiva todo y hace que el LED se quede apagado. Nos dice primero que con A y B en cero y C en cero el LED no se encenderá, y cuando lo encienda el LED pasará el 1 lógico aquí y se encenderá. La siguiente nos dice que si C0, si tenemos B apagada y A en high, la entrada que está haciendo caso es C1, que está en low, y en el momento en que lo encienda también se encenderá. La siguiente es con B en high. La entrada a la que está haciendo caso es a 0,2. Como podemos ver, ninguna de estas entradas ni la siguiente afecta, solo está haciendo caso a 0,2. La siguiente es con las dos encendidas, le hace caso a 0,3. Eso teniendo en cuenta esta tabla que nos dio los resultados que indican, así podemos comprobar que este circuito, podemos comprobar cómo el multiplexor está funcionando mediante esta simulación. La segunda parte de la práctica nos pide visualizar la información de 4 TWs en un display hexadecimal, con descripción de que solo se puede usar un display y 2 interruptores para seleccionar los TW.
que es necesario diseñar un bloque con multiplexor para que se intercale información de los TWs con el display. Bueno, aquí podemos ver el circuito ya armado. Los TWs o Thumb Switch BCD nos permiten visualizar de manera decimal un número y mandar ese número decimal por sus 4 terminales en binario. En este caso tenemos 1, 1, 0, 0, que si lo pasamos de binario a decimal podemos ver que eso es igual a 3. Todos funcionan así. 5 es 1, 0, 1, 0. 2, 6, 0, 1, 1, 0. 9 es 1, 0, 0, 1. Es las que están conectados a dos multiplexores que se encargan de recibir los datos. Como podemos ver, las entradas A1 y B1 están conectados a la y el B de los dos multiplexores al mismo tiempo. Esto nos permitirá elegir cuál de estos datos que le estamos mandando queremos que se visualice. Las dos strobe que tienen cada una están conectadas a tierra. En este caso, para poder visualizarlo, mando los datos que están saliendo de los dos multiplexores a un decodificador, en este caso el 7448, y este está conectado a un display de 7 segmentos de cátodo común. Para entender cómo funciona este circuito, primero tendríamos que explicar cómo funciona el multiplexor. Como vimos en la práctica anterior, A y B nos permite seleccionar el conjunto de datos que queremos de las entradas. Por ejemplo, en este caso, si pueden ver, el Thumb Switch 1 está conectado a la entrada, a todas las entradas ceros de los 4 bloques. En esta va al bloque al 1, 0 del bloque 1, al 0 del bloque 2 va esta, y eso pasa con cualquiera de estos. Van a la entrada 1, a la entrada 2 y a la entrada 3. En el momento en el que está A y 1 y B, A y B en 0, la entrada que estamos seleccionando es la entrada 0. En este caso pertenece al 3. Como vemos, es 1, 1, 0, 0. Manda un 1 aquí, manda el 1 aquí, manda el 1 aquí, manda el 0, manda el 0, y son estas los datos que entran en el circuito. Aquí los multiplexores las pasan, y al llegar al decodificador que está conectado, se enciende con el 3. Si yo lo cambio al 4, podemos ver en el lado de la salida como estos se apagaron y dejaron pasar, y formó el 4. Si yo ahora activo el A, aquí estamos seleccionando que queremos el bloque de datos A, el bloque de datos 1 en este caso el 5, y vemos cómo se está representando. Si yo apago esto y enciendo el B, estamos seleccionando el 3 por 3, y lo mismo. Y si encendemos los dos, estamos seleccionando el cuarto. Sí, eso sería básicamente lo que está haciendo. Estamos con A y B, seleccionamos el bloque de datos que queremos, lo manda. Como están conectados a las entradas sus respectivas entradas del mismo conjunto de datos, son las que pasan
el, llegan al codificador, el codificador los codifica a decimal y las pasa al display de 7 segmentos, haciendo que podamos visualizarlos seleccionando cualquier número hasta el 9. Esto nos permite visualizar como los resultados como en la práctica pasada.